a medida que transcurre el tiempo se va enfriando. Eso significa que también transfiere energía. ¿Qué pasa si el vaso está cerrado? No hay intercambio de materia. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua que se van a evaporar, que sí se van a evaporar, pero van a chocar con la tapa del recipiente y me voy a encontrar, a ver, ¿qué pasa si yo tengo un vaso con agua caliente y está tapado? Cuando ustedes abran la tapa se encuentran con todas las gotitas. ¿Qué son esas gotitas? Y bueno, es agua que pasó a la fase vapor, pero se volvió a condensar cuando tocó la tapa del recipiente. ¿Estamos? Entonces no se escapa, no se me va a evaporar, ¿sí? Es decir, se evapora pero se mantiene dentro del recipiente, por eso no hay intercambio de materia con el medio. Pero sí va a haber un intercambio de energía. ¿Qué pasa cuando yo tengo un sistema aislado, por ejemplo, un termo? La idea justamente es que no hay intercambio ni de materia ni de energía, porque mantiene, si yo tengo agua caliente en el termo, mantiene esa temperatura. De hecho, se supone que si yo toco un vaso térmico o un termo que tiene agua caliente adentro, no me debería quemar, porque no debería transmitir la energía. Eso depende de qué tan perfecto sea el sistema, ¿sí? Los sistemas aislados no son perfectos. ¿De qué depende? Si hablamos de un termo, yo les diría que depende de cuánto pagaron por ese termo, ¿sí? Pero bueno, en fin, depende de cómo esté constituido el sistema, ¿sí? Esperen que veo alguna pregunta. El cambio de energía se refiere al choque térmico de las moléculas dentro del vaso. A ver, sí, ya lo vamos a ver con más detalles cuando veamos esta transferencia de energía, pero sí, cuando las moléculas chocan y se mueven, van liberando energía. ¿Estamos? Pero tengo que decir que cuando hay un cambio de temperatura también tiene que ver con un equilibrio térmico, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En donde las temperaturas tienden a unificarse. Entonces, si yo tengo un cuerpo caliente, ese cuerpo caliente se va a ir enfriando hasta alcanzar un equilibrio, y si yo tengo un sistema abierto o cerrado, vamos a tener transferencia de energía. Esa transferencia no existiría en el caso de un sistema aislado, ¿sí? En el sistema cerrado hay cambio de estado. No sé a qué te referís, Valentín, pero si te referís a que estas moléculas se van a evaporar y se van a condensar en la tapa, sí, ahí ocurre un cambio de estado, ¿sí? Claro, eso es lo que iba. Bien, sí. Lo que pasa es que como el sistema está cerrado, ahora esas moléculas no se van a escapar, pero esas moléculas sí se van a evaporar. Lo que pasa es que cuando esas moléculas de gas choquen con el recipiente, Condensa. vuelven a condensar. ¿Estamos? Sí, sí. Por eso estamos hablando de intercambio con el medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas moléculas no se escapan al medio como sí lo hacen en un sistema abierto, ¿sí? ¿El cuerpo caliente transmite energía? No. Sí, cuando tenemos un cuerpo caliente, en realidad ese cuerpo va a liberar energía, ¿sí? Hasta que ocurra un equilibrio térmico, Matías, ¿sí? Y cuando vos decís el cuerpo caliente, cuidado que esto es bien comparativo. Cuando si yo tengo, qué sé yo, agua y el medio, tengo que ver a qué temperatura está el agua y a qué temperatura está el medio. ¿Estamos? Porque si yo tengo agua que está a 35 grados, pero en el exterior hay 50 grados, y no, en realidad el agua está más fría. Entonces, es comparativo esto, ¿no? Es relativo. Bien. Con respecto, chicos, a homogéneos o heterogéneos, tiene que ver con el número de fases que nosotros vemos macroscópicamente, ¿sí? Un sistema homogéneo tiene las mismas propiedades intensivas en toda su extensión, ¿sí? Y yo veo una única fase. En un sistema heterogéneo tengo distintas fases y voy a obtener distintas propiedades intensivas en distintos puntos. Por ejemplo, el agua y el aceite son inmiscibles y yo voy a ver dos fases. Si yo mido las propiedades intensivas en la zona del aceite, voy a medir las propiedades que tiene el aceite, porque no está mezclado con el agua. Y si mido las propiedades en la zona del agua, voy a ver las características que tiene el agua. Distinto es si yo tengo, por ejemplo, una solución de agua con sal que está totalmente disuelta. Entonces ahora no tengo las propiedades del agua, porque ahora tengo una solución que tiene agua con sal. Entonces tengo agua salada.
Y ahora, en todos los puntos yo voy a tener las propiedades del agua salada, ni las propiedades del agua, ni las propiedades de la sal. Las propiedades de una solución nueva que se generó y que es agua salada, ¿sí? Profe, Sí. entonces, por ejemplo, ahí dice homogéneos. Presentan las mismas propiedades intensivas en toda su extensión. Presentan serían los elementos o materiales que hay en el sistema. Sí, en realidad, Ellos son los que presentan. el sistema va a presentar las mismas propiedades. En este caso, si vos tenés el sistema que es agua con sal, bueno, esa solución de agua salada va a presentar las mismas propiedades en cualquier punto que vos la midas. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Porque cuando hablamos de un sistema homogéneo, vos tenés justamente una única fase, ¿sí? A ver, un ejemplo no químico. Si yo hago una masa, ¿sí? Tengo una masa y toda la masa que yo hice para una tarta, que yo es de vainilla, yo la veo del mismo color en todos lados, está bárbara, ¿sí? Eso es homogéneo. Ahora, si yo supuestamente donde mida voy a tener las mismas propiedades porque es todo lo mismo. Ahora, si yo a esa masa le pongo chip de chocolate, y no, porque en algunos puntos yo voy a tener la masa de vainilla y en algún punto tengo el chocolate, ya no tengo las mismas propiedades. Entonces, eso sería heterogéneo, ¿se entiende? Por ejemplo, esta piedra que yo veo acá es heterogénea, porque yo veo que hay distintos colores, y si yo hiciera un análisis del material que tengo en la zona blanca, no va a ser lo mismo que lo que tengo en la zona negra, porque seguramente hay algún componente distinto, ¿sí? Y esto es visual, visual. Si yo veo una piedra que es todo el mismo color, puedo decir que es homogéneo. A lo mejor cuando hago un análisis microscópico no lo es, pero este análisis es a lo que yo veo con la vista. ¿Estamos? Profe, entonces intensiva sería tipo visual, solamente visual o también, por ejemplo, el tacto o el olor o algo así. Cuidado que me parece que estás confundiendo las propiedades intensivas. En un ratito les cuento cuáles son las propiedades intensivas. ¿Estamos? ¿Sí? Yo hago una valoración macroscópica para decir si es homogéneo o heterogéneo, pero visualmente no voy a poder medir las propiedades intensivas. En un ratito ya viene un poquito más adelante cuáles son esas propiedades intensivas, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de sustancias puras, podemos tener elementos, ¿sí? O compuestos. Los elementos están formados por un solo elemento. Fíjense que acá tengo, por ejemplo, aluminio, ¿sí? Si todavía no reconocen los elementos químicos de la tabla, no se preocupen, yo se los voy mencionando, nombrando y los vamos a ir viendo. De paso, me acuerdo para decirles, siempre en las clases de química, ténganse a mano la tabla periódica, como para que vayan mirando, vayan viendo cuál es, por ahí alguna cosita que yo les pregunto, lo podemos analizar con la tabla. Entonces, es útil que tengan siempre a mano ahí con ustedes una tabla periódica, ¿sí? Este es aluminio, esto es hidrógeno, pero acá tiene un 2, ¿sí? Porque es una molécula que está formada por 2 átomos, ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero como tengo un solo elemento, es un elemento o sustancia elemental. Hablo de compuesto, ¿sí? Cuando tengo más de un elemento. Por ejemplo, acá tengo agua. Es una formulación, pero esto tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Entonces ya tengo más de un elemento. Por eso constituye un compuesto, ¿sí? Podemos tener también mezclas, ¿sí? Que estén formadas por 2 o más sustancias puras. Y a su vez esa mezcla puede ser homogénea o pueden ser heterogéneas, que es lo que decíamos recién. Bueno, esto es más o menos lo que les comenté recién. Los componentes de una mezcla se pueden separar por procesos físicos, ¿sí? Por ejemplo, en una destilación yo puedo separar, digamos, por calor puedo separar los componentes de una mezcla. Por imantación puedo separar si tengo una mezcla de arena y de virutas de hierro, ¿sí? Un elemento, ¿sí? Yo no lo puedo separar en otros, digamos, en otros elementos más sencillos. Cuando yo tengo un elemento ya no lo puedo más separar, ¿sí?
A los compuestos, sí, ¿estamos? Fíjense, por ejemplo, acá lo puedo separar por medios químicos. Acá tengo el agua, ¿sí? Que es un compuesto y que lo puedo separar, obviamente lo voy a separar en sus componentes, ¿sí? ¿Qué voy a obtener? El hidrógeno y el oxígeno, pero ya no tengo agua, ¿se entiende? Este es un método químico que es electrólisis y que lo vamos a ver en detalle en una unidad bastante más adelante, casi hacia el final, ¿sí? ¿A qué se refiere con que no se puede separar un elemento? Ahí vuelvo al ejemplo. Cuando vos tenés, por ejemplo, oxígeno, ¿sí? Te muestro algún elemento como, por ejemplo, aluminio. Yo no lo puedo separar en nada más, salvo que rompa, digamos, ese átomo, pero ya no lo puedo separar. ¿Y porque es la unidad más pequeña? Voy a tener un átomo de aluminio y ya no lo puedo separar más. ¿Se entiende? A eso voy. En el caso del agua, yo sí lo puedo separar, por ejemplo, en hidrógeno y en oxígeno. En el caso del dióxido de carbono, lo puedo separar en carbono y en oxígeno. En el cloruro de sodio puedo separar el sodio del cloro, pero cuando yo tengo una sustancia elemental, no. Si yo dijera acá, puedo romper un enlace, bueno, yo voy a romper un enlace, pero voy a seguir teniendo el elemento, ya no digamos, el compuesto formado por dos hidrógenos, pero el hidrógeno en sí ya no lo voy a poder separar en algo más, ¿sí? Vicente, ¿Qué pasa con la fusión o fisión nuclear, digamos? ¿Eso bueno, no están separando elementos ahí? pero ahí lo que se obtiene ya es un elemento distinto, no los estás separando, los estás transformando. ¿Estamos? En un ratito, cuando les muestre los protones y los electrones, voy a hacer una aclaración importante con respecto a las reacciones nucleares, ¿sí? Nosotros no las vamos a ver porque son reacciones que ocurren en el núcleo, pero ahí no hay exactamente una separación, más bien hay una transformación de la materia. ¿Estamos? Entonces lo que se puede hacer es transformar por una reacción nuclear un elemento en otro. Eso no significa que lo estés separando. ¿Estamos? Sí, sí. Y que nosotros no las vamos a ver a las reacciones nucleares, pero es interesante lo que vos decís, ya se los comento en un ratito. Bien. Acá están las propiedades. Con respecto a las propiedades extensivas o intensivas, ahí están las características. Cuando hablamos de las extensivas, son aquellas que dependen de la cantidad, ¿sí? La masa, el peso, el volumen, y todo eso depende de la cantidad. Y si yo digo, tengo 2 kilos, nadie sabe de qué estoy hablando, porque puedo tener 2 kilos de cualquier cosa, ¿sí? Con lo cual, el hecho de que yo conozca una propiedad extensiva no me da idea de la identidad de esa sustancia. Las propiedades intensivas justamente no dependen de la masa, pero sí dependen del material, ¿sí? Dependen de la sustancia. Y van a ser características de cada sustancia, como por ejemplo la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, ¿sí? Son características, son propiedades que dependen de la materia, ¿sí? El agua tiene un punto de ebullición característico, tiene un punto de fusión característico, ¿sí? Entonces, esos sí son propiedades que dependen de la naturaleza del material del que estemos hablando, ¿sí? Con respecto a las propiedades físicas y químicas, son aquellas propiedades que yo puedo medir con cambio o sin cambio en la identidad química, ¿sí? Por ejemplo, para medir un punto de fusión, yo lo puedo medir a ese cambio sin que haya un cambio químico, sin que haya una reacción química, ¿sí? Mientras que hay algunas propiedades químicas que yo las voy a medir, pero para ver esa propiedad química significa que ocurrió un cambio, ¿sí? Por ejemplo, en la corrosión. Es una propiedad química, pero cuando hay corrosión significa que hay una reacción química de por medio. ¿Estamos? Bien. La parte anterior quería hacer una pregunta, disculpe. Sí, decime nomás. Hay en las propiedades químicas. Son propiedades que solo están en un material cuando pasa por una... ¿cómo se llama? Cuando este material pasa por una reacción química.
Exactamente. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la corrosión, ¿qué significa la corrosión? Bueno, involucra una reacción química. Un material va a ser más o menos corrosivo de acuerdo a sus propiedades químicas que tengan para reaccionar. Va a ser más o menos inflamable dependiendo de sus propiedades químicas. ¿Estamos? Pero si nosotros nos vamos a las propiedades físicas, esto va a depender, digamos, acá no estoy midiendo, no hay una reacción química, no hay un cambio químico en el medio, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Tengo Bien. una duda, profe. ¿Qué Sí. tipo de cambio es la toxicidad? Sí. A ver, la toxicidad es muy general, pero cuando algún elemento o algún compuesto es tóxico, significa que desencadena algún tipo de reacción química, ¿sí? O que libera alguna sustancia que puede llegar a ser tóxica, pero eso está mediado por una reacción química, infinidades de reacciones químicas, ¿estamos? No es una en particular, ¿sí? Por ejemplo, un compuesto puede ser tóxico porque a lo mejor se descompone químicamente generando otros compuestos que son tóxicos, no sé, para la piel, para el sistema respiratorio, para lo que fuera, ¿sí? Pero está mediado por una reacción química. Y que un compuesto sea más o menos tóxico va a depender de la composición química que tenga, ¿se entiende? Mientras que las propiedades físicas no dependen de la composición química, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Bueno. Ahora nos vamos a ir adentrando en cuestiones, hasta acá como que fueron cuestiones más generales. Ahora nos vamos a ir adentrando en cuestiones que es importante que les queden muy claras porque a partir de acá vamos a ir entendiendo lo próximo, ¿sí? ¿Qué es un átomo? ¿Qué es una molécula? ¿Sí? Cuando hablamos de átomo, es la partícula más pequeña de un elemento, ¿sí? Que tiene toda su identidad química y por eso ya no la puedo separar más. El ejemplo que yo les decía recién, yo tengo un átomo de aluminio, ya no lo puedo separar más, salvo que rompa el átomo, pero ya no vamos a tener las características del átomo de aluminio, ¿sí? En el caso de la molécula, cuando se forma una molécula, es la unión, ¿sí? De dos o de más átomos, ¿sí? De un compuesto, ¿sí? Y esto tiene una existencia estable e independiente, o sea, esa molécula existe como entidad, ¿sí? A su vez, tenemos algunas partículas que son subatómicas. ¿Qué significa? El átomo está formado por protones, electrones y neutrones. Todos los átomos están formados por protones, electrones y neutrones. ¿Escucharon hablar alguna vez de protones, electrones y neutrones? Sí. Sí. Sí, bien. Los electrones tienen carga negativa. A ver, esperen que acá tengo una pregunta. Hay un método químico que saca el óxido de estaño para a ver, hay un método químico que saca el óxido de... Bueno, ya vamos a ver que justamente lo que vos comentas, Tomás, con respecto digamos, a esto del método químico que saca el óxido, justamente hay metodología, lo que tiene que ver con la corrosión son reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Justamente porque se forman, digamos, especies oxidadas y demás. Entonces, existen métodos de protección, ¿sí? Redox u óxido-reducción es lo mismo, ¿sí? Existen métodos, digamos que se le llama protección o, protección sobre la corrosión y demás que evitan que se forme este óxido, por un lado. Algunos métodos que son de protección y que lo vamos a interpretar bien cuando veamos la parte de óxido-reducción. Pero por otro lado, cuando el óxido ya está formado, esos óxidos se pueden disolver, ¿sí? O eliminar con alguna reacción química también, ¿sí? Entonces, bueno, hay distintos métodos. Bueno, sí, lo que pasa es que puede ser algún proceso de electrólisis inversa en donde lo que se hace es transformar, digamos, espontáneamente se formó un óxido y nosotros le vamos a entregar energía a ese óxido para que pueda volver, digamos, a su estado anterior, ¿sí?
Y eso se puede hacer, por ejemplo, mediante algún tipo de electrólisis o demás, ¿sí? Que involucra justamente electricidad. Eso lo vamos a ver puntualmente cuando veamos toda la parte de redox, ¿sí? Bien. Bueno, les decía, dentro del átomo tenemos electrones que tienen carga negativa, protones que tienen carga positiva y neutrones que tienen carga, que digamos no tienen carga, son neutros. El átomo, ¿sí? Ya lo vamos a ver en detalles cuando veamos toda la estructura atómica, pero nos vamos a encontrar con un núcleo en donde están alojados los protones y los neutrones. Y en la corteza del átomo nos vamos a encontrar con los electrones, ¿sí? Ubicados en orbitales, en distintos niveles, ya lo vamos a ver, ¿sí? Y es importante que tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de Adam, los neutrones no tienen neutrones y, a ver, espérate, los neutrones no tienen la misma cantidad de no, es que son partículas distintas. Los protones son partículas con carga positiva. Los neutrones con carga negativa, los electrones con carga negativa y los neutrones no tienen carga. ¿Estamos? Pero los neutrones no están formados ni por protones ni por electrones, son partículas independientes. O es un protón, o es un electrón, o es un neutrón. ¿Sí? Bien. Cuando un átomo es neutro, el átomo contiene estas estructuras. Y si es neutro, va a tener el mismo número de protones que de electrones. ¿Sí? Entonces se compensan las cargas. Y acá vamos a empezar a ver algunos detalles. Cuando hablamos de número atómico, que se denomina con el Z, hablamos del número de protones, bueno, que hay en el núcleo porque es el lugar donde sí o sí se ubican los protones, ¿sí? El número de masa, que se denomina con la A, nos da cuenta del número de protones y de neutrones, ¿sí?, que tenemos en el átomo. Cuando veamos la estructura atómica, Felicitas, vamos a ver toda la parte, digamos, histórica, por así decirlo, de cómo se fueron haciendo todos los descubrimientos hasta llegar a la estructura del átomo que conocemos hoy. Nosotros ahora arrancamos con una somera idea del átomo actual, pero cuando veamos, justamente hay una unidad que es estructura atómica y vamos a ver toda la evolución y todos los ensayos y estudios que se fueron haciendo de a poco y cómo se fueron avanzando con distintos modelos. Ya les voy a contar que antes del modelo actual se conocían otros modelos que, bueno, que no eran los correctos y se fueron mejorando hasta llegar al modelo actual, ¿sí? Si alguien ya lo vio, existió un modelo de Thomson que propuso un determinado, digamos, estructura para el átomo. Después Rutherford propuso otro. Después Bohr propuso otro. Después aparece toda la teoría cuántica. Todo eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos justamente la estructura atómica, ¿sí? Pero es muy difícil interpretar toda esa parte si no conocemos primero un poquito de cómo es la estructura. Matías, está bueno lo que vos decís, pero siempre el modelo actual es el correcto. Cuando Bohr propuso su modelo, cuando Thomson propuso su modelo, hace 10.000 años atrás, no, 10.000 no, ya lo vamos a ver, estaban seguros de que eso era lo correcto. Y nosotros hoy estamos seguros de que lo que conocemos es lo correcto. Eso es como muy, muy particular, ¿no? Por eso se habla de modelo actual, no de que sea el mejor, ni el último, ni el más sensato. Es el modelo que tenemos hoy, ¿sí? Bien. Esta es la simbología general. Generalmente el A aparece arriba y el Z abajo. Cuidado que en algunas traducciones por ahí en internet y demás, si viene del inglés y qué sé yo, lo pueden encontrar al revés. Pero en general el número másico va arriba y el atómico va abajo. Este es el símbolo del elemento, ¿sí? Y van previos, digamos, a la izquierda del elemento, ¿sí? Acá quiero hacerles una aclaración importante con respecto a los protones. Los protones, que es el Z, van a ser los que le dan la identidad al átomo, ¿sí?
Cuando yo digo un átomo tiene 15 protones, voy a la tabla, me fijo quién tiene 15 protones y ya sé de qué átomo estoy hablando. ¿Estamos? Justamente cuando ocurren reacciones nucleares, ocurren cambios en el número de protones. Por eso son nucleares, porque la reacción ocurre en el núcleo, donde están los protones, ¿sí? Entonces, hay un cambio de identidad. Pasamos de tener un elemento a tener otro. ¿Estamos? Nosotros no las vamos a ver esas reacciones nucleares. Todas las reacciones que nosotros vamos a ver que transcurren con cambio en el número de electrones, y lo vemos en un ratito, ¿sí? Bien, otra cosa importante es que, fíjense quién le da la masa al átomo, quién le aporta masa, los protones y los neutrones. Los electrones tienen masa despreciable. Entonces, que una especie tenga más o menos electrones no le va a cambiar la masa. ¿Estamos de acuerdo? Y ya lo vemos también en un ejemplo para que entendamos todo, ¿sí? Existe otro concepto que es el concepto de los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son átomos del mismo elemento, y si son del mismo elemento es porque tienen el mismo número de protones en su núcleo. Fíjense acá, H1, H1, H1. Todos son átomos de hidrógeno que tienen un protón. ¿Qué pasa? Cambia la masa. ¿Y por qué cambia la masa? Y la masa es protones más neutrones. Si los protones son los mismos, entonces está cambiando el número de neutrones. ¿Estamos? Los isótopos son especies que difieren en el número de neutrones que tienen en el núcleo. Entonces, son todos hidrógenos, pero tienen masas distintas. ¿Estamos? ¿Sí? Acá hay otro ejemplo con el uranio, ¿sí? A ver, esperen que... Profe, por curiosidad, la diferencia en la cantidad de neutrones de un mismo elemento, ¿cambia algunas propiedades? Sí, cambia algunas propiedades, ya lo vamos a ver. Hay algunas modificaciones en las propiedades, pero vamos a ver que todavía no vimos los electrones, ¿sí? Ya vamos con los electrones. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un elemento, en realidad están todos los isótopos mezclados, y por eso en la tabla periódica va a aparecer una masa promedio de todos los isótopos existentes, porque esos isótopos están mezclados. Cuando yo hablo de cloro, ¿qué cloro es? Y no sé, yo trabajo con cloro y ahí están, en ese cloro voy a tener todos los isótopos que existan en la naturaleza. ¿Estamos? No es que vamos a hablar de un cloro o de otro cloro. El material va a ser cloro. ¿Qué características va a tener? Bueno, las características que le dé la mezcla de todos los isótopos. ¿Estamos? Acá les muestro distintos ejemplos. Por ejemplo, para el litio, ¿sí? Fíjense siempre que el número de protones es el mismo. Si no fueran 3 protones, no sería litio. ¿Estamos? Acá el caso del carbono. Este es el caso del hidrógeno que les mencionaba recién, que se denominan protio, deuterio y tritio, ¿sí? Todos son hidrógenos. ¿Estamos? Acá simplemente les muestro, no se ven bien los numeritos, pero yo voy a tener, por ejemplo, del magnesio, hay algunos átomos que tienen una masa de 24, otros que tienen 25, otros que tienen 28. Y este porcentaje es la abundancia isotópica, es decir, en la naturaleza. ¿Qué porcentaje hay del magnesio 24? ¿Qué porcentaje hay del magnesio 10? Del 24, del 25 y del 28. Hay 78% del 24, 10% del 25 y así. Entonces, se hace un promedio ponderando estas abundancias y ese promedio es lo que aparece en la tabla periódica, ¿sí? Al final les dejo un ejemplito para que lo vean. Los átomos neutros ya dijimos que tienen el mismo número de protones y de electrones, ¿sí? Y ahora vamos a los iones, y acá entran los electrones que me preguntaban recién. Los electrones, ¿sí?, van a cambiar la carga que tenga esa especie. No cambian la masa, ¿estamos? Cuando yo hablo de un catión, ¿cómo se forma? Cuando una especie neutra pierde electrones.
¿Por qué? Porque era neutra, tenía el mismo número de protones que de electrones, pero si ahora pierde electrones, queda con un exceso de carga positiva. Y lo voy a llamar catión. ¿Estamos? Un anión es un átomo que gana electrones. Entonces, era neutro y ahora ganó electrones, ahora tiene exceso de carga negativa. Y acá vuelvo con esto. Cuando se forman cationes o aniones, hay cambio en el número de electrones, que son los que me van a dar la carga, ¿sí? No se ganan ni se pierden protones en las reacciones químicas. Solo hay cambio en el número de protones en las reacciones nucleares que les mencioné recién. Pero nosotros vamos a ver todas reacciones químicas que van a transcurrir con cambio en el número de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, ¿Sí? todo entendido. Es un concepto muy importante y lo vamos a volver a ver porque muchas veces genera la confusión. Parece que si es un catión y tiene carga positiva, ganó protones. No. La ganancia o la pérdida de protones se da en las reacciones nucleares y no las vamos a ver. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros hablemos de cambio en las cargas, es porque hay ganancia o pérdida de los electrones. ¿Sí? Acá abajo tienen ejemplos. Fíjense que el aluminio tiene una masa de 27, tiene 13 protones y tiene carga cero. Acá no figuran los electrones, pero si me dice que tiene carga cero, es porque tiene que tener el mismo número de protones que de electrones. ¿Estamos? Entonces tendrá 13 electrones. De ahí se saca, ¿sí? Supongamos que esta especie pierde electrones. Fíjense, perdió electrones, ahora tiene, la masa es la misma, el número de protones es el mismo, pero ahora tiene carga 3 más. ¿Por qué? Y porque justamente perdió electrones. ¿Y cuántos tendrá? Y bueno, 10. ¿Sí? De este lado tienen el ejemplo para un anión. Tenemos el azufre con una masa de 32 y 16 protones. Carga cero. Cuando gana electrones, fíjense que la masa no cambió y el número de protones tampoco. Pero ahora tiene una carga neta de menos 2. ¿Cuántos electrones? Bueno, acá tenía 16 y acá tiene 18. ¿Se entiende? Eso es importante que lo tengan en cuenta. En el videito yo se lo explico, mírenlo, vuélvanlo a ver, analícenlo, ¿estamos? Porque es importante que eso quede claro. Los cationes y los aniones se forman por ganancia o pérdida de los electrones. Y esto no me va a cambiar ni la masa ni el número de protones, ¿sí? Y acá les dejo un ejemplito de cómo se calcula la masa promedio de los isótopos, que es lo que encontramos en la tabla periódica, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo para el isótopo de ¿quién? Del silicio, ¿sí? Tenemos un isótopo 28 que tiene esta masa y el 92%, digamos, en la naturaleza el 92% es este tipo de silicio, el 28. El 4,7 es el 29, que en realidad es esta masa, y el 3% es el 30. ¿Estamos? ¿Cómo se realiza el promedio? ¿Sí? Si nosotros realizamos el promedio común, ¿sí? No estaría viendo exactamente la masa de manera representativa. Porque en un promedio común yo tomaría como igualmente el 28, el 29 y el 30. Pero fíjense que tenemos el 90% del 28 y de los otros muy poquito. Entonces, ¿quién va a influir más en una masa promedio? Y este. Entonces, por eso se realiza un promedio ponderado. ¿Qué es el promedio ponderado? Se multiplica la masa de cada isótopo por su abundancia, pero no en porcentaje, sino en fracción. Por eso no pongo 92,21, sino 0,92. A eso le voy a sumar el otro isótopo, a eso le voy a sumar el otro isótopo, y así sucesivamente. ¿Estamos? Una vez que yo hago eso, voy a obtener. Ya esto de UMAS y gramos lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando yo hablo de la masa atómica, lo voy a ver en UMAS, porque es la unidad de masa atómica.
Cuando yo veo la masa molar, la voy a ver en gramos. Lo que pasa es que para eso tenemos que ver qué significa un mol. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Pero a partir de este promedio se obtiene el valor que aparece en la tabla. Si se fijan, puede que no sea este exactamente el valor de la tabla, porque puede que haya otros isótopos. Yo no los consideré a todos. ¿Estamos? Esperen que quiero ver si hay alguna consulta. Bien. Bien. Profe, sí, Julián. Sí, me dijo... Ah, no, que el que me dijo profe es Tomás. ¿Por qué le pone 0 a la multiplicación? Espérate ¿Cómo que... cero? ¿A dónde 0? Porque lo hacen fracciones, eso es lo que... Es un porcentaje. Bien, ahora entendí la pregunta. Excelente, muchas gracias. Porque no multiplico, porque se hace a la fracción de 1, ¿sí? Este porcentaje, ¿sí? Está llevado a 100, porque es porcentaje. Y cuando se saca la masa promedio, se le pone la fracción, es decir, la relación llevada a 1, ¿sí? El 92% significa que de 100, 92 son de este tipo de silicio. Pero cuando se hace el cálculo, se lo lleva a la fracción, entonces se lo lleva a 1. De 1, el 0,92 sería de este tipo de silicio. ¿Estamos? Entonces se lo calcula en fracción, por eso en lugar de aparecer 92, aparece 0,92, en lugar de 4 aparece 0,04 y en lugar de 3 aparece 0,03. ¿Sí? Sí, exactamente. Muchas gracias, Sofía. Lo que hace es el porcentaje dividirlo en 100, ¿sí? Para llevarlo a la unidad. ¿Estamos? Bien. Bueno, chicos, fui un poquito rápido porque en realidad el video está cargado y porque, discutimos mucho sobre toda la primera parte de metodología y me iba a quedar sin tiempo. Sí. Si hay alguna duda o alguna consulta, el video de todo esto está cargado, ya les mostré a dónde. Yo siempre les voy a poner el mismo nombre. Si la clase se llama 1, el video se va a llamar, digamos, clase 1, pero van a ver el simbolito que es distinto. ¿Se entiende? Esperen que les voy a dejar de compartir. ¿Alguna duda sobre la clase? Nada, profe. A ver, acá me habla si un isótopo puede tener carga positiva o no. Sí, a ver, como átomo sí. Lo que pasa es que no lo vamos a trabajar. Ya cuando veamos los átomos nos vamos a ver, sí. Cuando nosotros veamos átomos en particular, cuando vos miras un átomo, ese átomo sí va a ser o un isótopo o el otro. Pero ya después, cuando hablemos en general de los elementos, va a ser todo promediado, ¿sí? Y cuando hablamos de un átomo con carga positiva o negativa, sí, ese átomo se va a corresponder con algún isótopo en particular. ¿Se entendió? ¿Sí? Cuando yo estoy mirando un átomo, lo que pasa es que, a ver, esto sirve desde el punto de vista teórico, pero después cuando nosotros veamos reacciones nunca vamos a mirar un átomo. Pero, desde la teoría, cuando yo mire un átomo, yo voy a mirar cuántos electrones, protones y neutrones tiene ese átomo. Entonces voy a estar mirando un isótopo en particular. Ahora, cuando yo voy a la tabla y digo, ¿cuánto pesa el oxígeno? Incluso van a ver que los pesos son con coma. Y si el peso eran los protones más los neutrones, no debería ser con coma, porque no voy a tener 1,5 protones. ¿Por qué es con coma? Porque ese número es un promedio como el que les acabo de explicar. Y cuando yo miro un átomo en particular, ahí sí voy a estar mirando protones, electrones y neutrones de ese isótopo en particular, ¿sí? Bien, bueno, les dejo de compartir entonces, no sé.